¿Qué tal? Soy Omar Serrano y hablaré de lo que hemos visto nosotros en nuestra clase de Introducción a la Mecatrónica. Bueno, primero lo que llegamos a ver viene siendo lo que son los sensores y su acondicionamiento de señal. ¿Qué es un sensor? Un sensor es un tipo de elemento que puede medir una magnitud física y convertirla a algún tipo de señal medible por algún sistema. Esa es su definición en grandes rasgos. En grandes rasgos me refiero porque esta definición se puede apropiar a muchos términos diferentes, a muchos tipos de sensores. Tenemos como diferentes tipos de sensores, los sensores de proximidad, los magnéticos, los térmicos, químicos que nosotros no utilizamos, los de sonido o temperatura. Los que nosotros utilizamos son los capacitivos, inductivos y resistivos, a lo que hemos estudiado. Primero, los capacitivos se estudian mediante la capacitancia de estos. Me refiero hacia la capacidad que tienen estos para producir un flujo de energía y controlarlo. Además de esto, la diferencia con lo que viene siendo los sensores inductivos es que estos no necesitan un material no conductor para producir su señal, cosa que los sensores inductivos sí necesitan. Cada uno tiene sus pros, sus contras. Como pros podemos hablar de los inductivos, que estos pueden utilizarse de mejor manera en lo que vienen siendo las industrias, pero un sensor de proximidad en lo que viene siendo un centro comercial para abrir las puertas, viene siendo mejor usar un sensor capacitivo. ¿Por qué? Porque no utilizan un material conductor, sino están utilizando un vidrio o cosas por el estilo. Eso viene siendo un ejemplo de lo que viene siendo un sensor capacitivo. En los inductivos, a lo que me refiero con las fábricas y las industrias, es que estos, al ser con un material conductor, pueden ser en una línea de producción una máquina con un sensor inductivo. Al manejar los materiales por su campo magnético, este puede saber cuando una lata en una línea de producción de Coca-Cola sale mal, sale con una grieta o sale con con algún problema, porque esto es lo que mide a materiales que sean conductores cuando el metal es conductor de esto. Esa es su diferencia de ambos y este es un ejemplo de ambos, ¿verdad? Lo quise hacer junto porque me parecen muy parecidos. Después de esto tenemos los sensores resistivos. Los resistivos es mediante la capacidad eléctrica. Estos cambian su resistencia eléctrica, discúlpeme. Cambian su resistencia eléctrica y estos hacen que, por ejemplo, un sensor de temperatura, nosotros queremos medir la temperatura del agua y aumentarla a 20 grados más. Este sensor resistivo lo que hace que cuando se llena un vaso de agua y nosotros queremos subirle la temperatura, es que el material resistivo, el sensor resistivo, aumenta la temperatura mediante el flujo de energía eléctrica y la resistencia empieza a calentar lo que viene siendo el vaso. Esto viene siendo un sensor resistivo y su funcionamiento y cómo sería aplicado. Después de ello, nosotros lo que vimos fue lo que viene siendo el acondicionamiento de señal. Este acondicionamiento de señal viene siendo cuando nosotros tenemos una entrada, una salida del sensor. Este acondicionamiento de señal cambia la señal que nosotros le pongamos y sale al actuador como el tipo de señal que convierte este. ¿Cómo lo puede convertir? Tenemos diferentes formas. Tenemos lo que viene siendo el convertidor de corriente, que hace que este solo convierta la corriente de un sensor a un actuador mediante lo que se está estudiando. Viene siendo el filtrado, que este filtrado es mejorar la señal que este produzca. Me refiero a que si estás hablando, no sé, en un micrófono, el sensor sonic de sonido con una señal muy fea, o sea, tú estás hablando, la señal está fea, lo que hace este es convertirla y mejorarla para que la gente lo escuche mejor. Ese es el filtrado. La amplificación, que es otro de los cuatro, es cuando nosotros tenemos un sonido bajo y lo aumentamos. Ese viene siendo un acondicionamiento de señal, viene siendo un cambio. Por último tenemos la linealización, que es definido rápido. Es como tenemos tres parámetros a medir. Uno es acomodado. Lo que hace al convertir las señales, que acomoda el tipo de señal que está desacomodada y la convierte a algún tipo de señal
que esté midiendo, ¿verdad? Esto viene siendo estos dos puntos. Después tenemos lo que viene siendo los actuadores. Un actuador viene siendo... Nos quedamos en los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Los actuadores son un tipo de dispositivo que mediante una energía que éste requiere, convierte esta energía en fuerza o en movimiento, dependiendo de lo cual se utilice. Este tipo de fuerza o movimiento puede ser de giro, puede ser lineal. Bueno, sabemos cómo funciona, pero en ellos tenemos diferentes tipos de actuadores. Todos siguen el mismo principio, pero los que estudiaremos nosotros vienen siendo los hidráulicos, los neumáticos y los eléctricos. Estos se diferencian en grandes rasgos y fácilmente, como los neumáticos. Los neumáticos son actuadores que su tipo de energía para producir un movimiento o una fuerza es mediante el aire a presión. Con el aire a presión, lo que hace es producir una fuerza o el movimiento dependiendo del cual sea el caso. Puede ser en motores neumáticos o cosas por el estilo. Los hidráulicos, la gran diferencia es que el tipo de energía que estos utilizan para lo mismo, para crear un tipo de movimiento o cosas por el estilo, viene siendo un fluido. Un fluido, ¿a qué me refiero? Puede ser como por ejemplo un aceite para los gatos hidráulicos, un aceite para las manos de las grúas, y cosas por el estilo. El último, los actuadores eléctricos. Los actuadores eléctricos, el tipo de energía que utilizan en la electricidad, como su nombre lo dice, y estos convierten el tipo de energía eléctrica en energía mecánica para producir, no sé, un movimiento eléctrico, como por ejemplo pueden ser en motores eléctricos de corriente directa, pero también los encontramos en corriente alterna. Estas son las diferencias de cada uno de los tres y un ejemplo de cada uno de los tres. Y este es un tema fácil y es todo. Gracias.